Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Asumiendo mi misión con determinación. Qué raro está eso, pastor. Mire, amados, yo le quiero decir, allá decía, había un libro de un señor que se llama Ocmandino. Él decía, el fracaso no te sobrecogerá nunca si tu deseo por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderoso. La determinación, el deseo de alcanzar, el deseo de lograr, el deseo de llegar a la meta. Vemos a gente que ha pasado 1000 cosas y sigue adelante, sigue adelante. Y muchos de ellos no conocen al Señor y siguen adelante. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a seguir adelante. Lo tenemos ahí. Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Un solo versículo para comenzar. Leamos todos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos todos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Pero qué? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vamos al siguiente, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh buen Dios y Padre nuestro, estamos aquí en tu casa, Dios, sabiendo que contigo somos más que vencedores, Padre. Pero ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que estar concentrados. No solo traer el cuerpo a la iglesia, no solo llevar el cuerpo al trabajo, sino que alma, cuerpo y espíritu bajo el propósito, Señor, que tú nos has puesto. Asumimos, Señor, la misión, asumimos la meta y lo hacemos con determinación. Háblanos al corazón, Señor. Queremos entender esto, Padre. Queremos entender por qué muchos se quedan en el camino. Y quizás algunos de nosotros ya tenemos varias retiradas y varias veces hemos regresado al camino, Señor. Pero hoy queremos entender, Padre, qué es lo que ha pasado. ¿Será que tu palabra no se cumple? ¿O será, Señor, que simplemente apartamos nuestros ojos, nuestra mirada de ti? Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que todos desarrollamos en la vida un papel determinado, ¿verdad? Las esposas, ahí su papel de esposa, de madre, de ser humano, de trabajadora. Algunas son líderes, ¿verdad?, en su lugar, pero todos asumimos ciertos papeles en la sociedad. Mas, sin embargo, esos papeles que asumimos en la sociedad no tienen por qué verse limitados o cortados o estorbados porque nosotros hemos decidido, hemos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador personal. El problema es que nosotros seccionamos nuestra vida. Oiga bien, seccionamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia yo soy cristiano. En el trabajo yo soy empleado, pero me olvido de que soy creyente. Y entonces mi enfoque va cambiando dependiendo del lugar donde yo me encuentre. Porque algunos me han dicho, no, pastor, aquí la vida cristiana se hace a un lado y se pone a trabajar uno como mejor pueda, olvidándose que somos cristianos no solamente porque venimos a la iglesia, amados hermanos, sino que porque somos hijos de Dios y eso mismo nos da a nosotros principios y valores y nos ayuda a vivir con una fe que es suficiente para enfrentar todo lo que nos pase. Pero vemos que no todos viven su vida así, sino que vamos encendiendo y apagando. Nuestra vida parece que tiene un switch y entonces eso hace que nunca lo logremos, que nunca alcancemos y que a veces, amados hermanos, sentimos que tenemos una vida cristiana pues no plena. Desde que nosotros conocimos al Señor, pues por su pura misericordia, nunca hemos dejado de caminar. Siempre hemos vivido en el Evangelio, nunca nos hemos apartado por su misericordia. Pero yo puedo decirle que hemos tenido tiempos difíciles. No siempre hemos estado en la cúspide espiritual.
Y aún siendo pastores o siendo líderes, a veces nos hemos encontrado con problemas, con desánimo. El cansancio trae muchas veces desánimo y hace que quitemos la vista de donde nosotros debemos tenerla, que es en el Señor Jesucristo. Y cuando la quitamos, comenzamos a fallar. Dicen por ahí que los tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres y mujeres, ¿verdad? Los tiempos difíciles crean hombres como fuertes. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Los que hemos pasado necesidades, los que nos hemos enfrentado a un montón de cosas, hemos aprendido que no siempre hay, ¿verdad? No siempre la vida es color de rosa, sino que a veces es algo ocre, ¿verdad? Y hay que enfrentarlo. Y al pasar esos tiempos difíciles nos da fortaleza y nos da la confianza de que podemos salir adelante. Pero lo que pasa es que esos tiempos difíciles crean hombres fuertes, pero los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Y esto, amados hermanos, yo no sé cómo será usted, no sé cómo vivía usted, pero de cómo vivía usted a cómo viven sus hijos ahora y a la fortaleza de sus hijos va a depender si usted no ha quitado su vista del propósito que todos como cristianos tenemos. Cuando de repente nosotros pasamos tiempos difíciles y ese tiempo difícil nos hizo fuertes y nos hizo llegar a ser personas fuertes, constantes, disciplinadas, que llegamos a tener un tiempo de bendición. Yo veo que muchos padres decimos, no, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y no entendemos que por no tener, que por presentarse en nuestra vida muchas escaseces y muchas dificultades, somos la persona que ahora somos. El hecho de que los tiempos difíciles nos hicieron personas fuertes, que no nos resquebrajamos, amados hermanos, debería de servirnos a nosotros para que le aportemos a nuestros hijos, aunque le aportemos bienes y bendiciones, pero también les demos disciplina y les ayudemos a tener un carácter, oiga bien, un carácter que les ayude a enfrentar cualquier circunstancia. Si es tiempo de bendición, pero con un carácter fuerte. Si es tiempo de dificultad, el carácter fuerte los va a sostener. Entonces, amados hermanos, el problema es que el hombre fuerte muchas veces, por seguir creciendo su fortaleza, crea hijos débiles. Y los hijos débiles traen tiempos difíciles. ¿Estamos? El hombre que no se le ayudaron a formar su carácter o que no formó su carácter va a pasar muchas necesidades. Y entonces va a enfrentar y va a tener que aprender por la mala cómo es la vida. Si nosotros hubiésemos podido trasladar la estafeta a nuestros hijos, pero no la estafeta de comodidad, sino que la estafeta completa. De no hacerles completamente fácil la vida a nuestros hijos, sino que ayudarles y disciplinarnos. Nuestros hijos no pierden el sentido, no pierden el enfoque, saben enfrentar, saben ser responsables y saben salir adelante. Pero como siempre somos así, siempre la necesidad nos hace ser fuertes y luego la abundancia nos hace que tengamos hijos débiles. Siempre hacemos el mismo ciclo vuelve a comenzar. Y en la vida cristiana es exactamente lo mismo. El apóstol Pablo ahora nos dice, no que yo lo haya alcanzado ya. Y si Pablo dice, oiga bien, si Pablo dice que él no lo ha alcanzado, le pregunto yo, ¿dónde quedamos usted y yo? ¿Dónde podemos estar nosotros? Y lo peor que podría pasar en la vida de un cristiano es que sienta cierta satisfacción de su desarrollo cristiano. Es cierto, ha avanzado, pero pudo haber avanzado más. Y si usted quita los ojos del Señor, cualquier cosa, amados, cualquier cosa se lo va a desviar. Fíjense que así ha sido la humanidad y así ha sido el pueblo de Israel. Hay un libro en la Biblia, no sé si usted alguna vez lo ha leído, no es un libro tan pequeño como otros, tiene, creo, si no me equivoco, 21 capítulos, es el libro de los jueces. El libro de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? ¿Cuántos han leído algo del libro de los jueces? Levante la mano, aunque sea de pasón. Amados hermanos, mire, es un libro así un poquito oscuro, porque comenzó
con un tiempo de bendición del tiempo de Israel. Josué todavía estaba en la conquista. Josué, ¿se recuerda? Josué fue el sucesor de Moisés. Él y toda la gente que estaba con él fueron hombres fuertes porque tuvieron que conquistar la tierra. Pero cuando murió Josué y murió la generación de Josué, por alguna razón y por el deseo de conquista, así como muchos de nosotros tenemos, el deseo de tener, de hacer, de alcanzar, nos hace olvidar pasar bien la estafeta a nuestros hijos. Y nos quedamos con lo que ya aprendimos del Señor. Y entonces los niños, a los muchachos les queda como estaba oyendo las noticias que les pasó a los muchachos con la pandemia. Entre los muchachos de antes de la pandemia a posterior de la pandemia, el nivel académico ha caído increíblemente. Matemáticas ha caído, pero exageradamente. Entonces, hubo un desfase, pues ese desfase también se da espiritualmente. Porque los padres, con el deseo de hacer, de tener y ser, nos olvidamos que a nuestros hijos tenemos que llevarlos de la mano para que la vida no los lleve de arrastradas como a muchos de nosotros nos trajo al Señor. A mí por lo menos, a mí me trajo de arrastradas, amados. Revolcado me trajo al Señor, ¿verdad? Y mi padre era creyente. Entonces, hay un proceso ahí para que el hijo conozca al Señor, pero nosotros, si bien es cierto, yo no puedo hacer que mi hijo conozca al Señor a la fuerza, pero sí tengo que encaminarlo. Cuando está pequeño, no es opción ir a la iglesia, no es opción orar, no es opción orar antes de los alimentos, no es opción tratar de poner en práctica lo que Dios dice. Entonces nosotros vamos enseñándole a nuestros hijos y vamos haciendo lo que es de nuestra parte para que conozcan al Señor. Va a llegar un momento en que Dios va a actuar en la vida de nuestros hijos y ellos, oiga bien, ellos personalmente van a conocer al Señor. Hay una promesa por ahí en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pero no es automático. Y en la medida que nosotros les ayudemos a nuestros hijos a entrar en ese proceso, va a ser más fácil para ellos. Porque, no sé pues, pero la mayoría de las personas que yo conozco hemos venido al Señor porque ya no había otra salida. Así, ya no había quien, ni abogados, ni médicos, ni el banco, ni nada. Ya habíamos topado, no había salida. Entonces nosotros vamos a ayudarle a nuestros hijos para que ellos no se pierdan, o no se pierdan en ese cambio generacional, porque va a pasar, brother, va a pasar. Hablábamos con mi esposa y con unos hermanos que donde nosotros vivimos, llegamos antes de la pandemia y habían bastantes ancianos que eran propietarios de todas las casas que estaban alrededor, y la pandemia se los llevó a casi a todos, hermano. Y hoy solo muchachos viven por ahí. Se fueron. Y esos señores pasaban cuidando su casa y su casa y su casa. No está mal cuidar su casa. Pero así como cuidan el driveway, cuidan la pintura de la casa, también cuiden el desarrollo espiritual de sus hijos. Quisiera que fuera conmigo, por favor, ahí en el libro de los Jueces, capítulo 2. Porque quiero traerles ese ejemplo. Pablo dice, no que la haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Ese proseguir muchas veces se estorba. Ese proseguir tiene gradas, tiene problemas si nosotros no estamos atentos, si nosotros no ponemos los ojos en lo que debemos de ponerlo. Nos vamos a distraer, amados. Y mire, cada día pasa y ya no regresa. Oiga bien, el día que pasó y la oportunidad de enseñar pasó, la oportunidad de amar pasó, la oportunidad de estar con nuestros hijos o de desarrollar para los que están estudiando lo que iba a estudiar ese día. Si no lo estudió, ya pasó el día. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Miren lo que dice, por favor, libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Está al principio de su Biblia. Libro de los Jueces, por favor. Lo tiene ahí. Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Este es un libro, amados hermanos, súper interesante. Tiene porciones que son un poquito raras, que necesita usted un poquito de sentarse a poder comprenderlas, ¿verdad? Lo tiene ahí. Dice así: el ángel de Jehová subió a Gilgad
subió de Gilgad a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Dios lo llevaba, se recuerdan, ellos iban a la conquista de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no era una tierra vacía. Toda tierra próspera está llena. Toda cosa próspera, toda tierra bonita, toda casa bonita, toda oportunidad buena, siempre tiene un propietario, amados. Y por eso es que es bien difícil alcanzar las oportunidades, porque hay mucha gente que, si no es propietario, está buscando la oportunidad. Y la oportunidad es no solamente para el que la quiere, sino que para el que está listo para agarrarla, para tomarla. Entonces a Israel lo llevaron, y se recuerda que cuando todavía estaba Moisés, entraron, mandaron 2 espías. Los espías vieron la grandeza de la tierra, pero le tuvieron miedo a la gente que vivía ahí. Y entonces esa desobediencia los hizo retardarse 40 años. Luego pasaron los 40 años, Moisés ya había muerto, ya en el tiempo de Josué entraron y comenzaron a conquistar todo Canaán. Dios les había dado órdenes específicas. Es más, Dios ya había establecido quién iba a ser propietario de qué en esa tierra, qué tribu iba a ser propietario de cada lugar. Entonces, solo era de ir y conquistar. Dios les había dado orden: no hagan pacto con esa gente. La Biblia dice que Dios es celoso. Celoso es mi nombre, dice el Señor, porque Dios celoso es. O sea que no tiene el nombre por gusto, ¿verdad? Sino que Dios es celoso. Y entonces les dijo: les voy a dar esa tierra, pero no hagan pacto con esas personas, ni se acerquen a sus dioses, destruyan los altares. Pero el pueblo de Israel no hizo así. El pueblo de Israel llegó y conquistó la tierra, y en lugar de apartar a todas esas personas, los hizo tributarios, es decir, los hizo que le pagaran impuestos. Así van a tener un ingreso adicional. Cualquiera diría en este tiempo: no, son buzos, son inteligentes. No, fueron desobedientes. Y entonces dejaron espacios y no tomaron la determinación de obedecer al Señor. Ahora, yo quiero esto aplicarlo un poquito a nuestra vida, pues. ¿Cuántas cosas no son tropezadero de nuestra vida pasada? ¿Cuántas cosas hacíamos antes? No teníamos problemas, antes no teníamos problemas, pero ahora que somos cristianos, guardamos ciertos hábitos pecaminosos, ciertas actitudes pecaminosas que no nos hemos querido quitar de encima, que hemos aprendido a ocultarlas de los hermanos, a ocultarlas de las personas que están más cercanas a nosotros, pero continuamos nosotros haciendo mal. Continuamos nosotros con lo mismo. No hemos tomado la determinación de arrasar con nuestra antigua manera de vivir. Dice la Biblia que nuestra antigua manera de vivir estaba viciada por nuestros deseos pecaminosos. En otras palabras, mi antigua manera de pensar, mi antigua manera de ser, mi antigua manera de vivir estaba llena de pecado, y por eso era corrupta y no agradable a Dios. Por eso Dios nos hizo nacer de nuevo. Por eso es que a Dios no le interesa remodelar nuestra vida. Dios quiere venir y derribar todo y reconstruir nuestra vida. Entonces, no es que Dios no haya podido hacerlo. Muchos, amados hermanos, hemos nacido de nuevo y estamos en una lucha constante. Otros han aprendido a hablar y a caminar como creyente, se portan como creyente aquí, y allá afuera tienen su vida completamente impía.
Y aunque hablen como cristianos en la iglesia, pero allá afuera se portan como no cristianos, viven como no cristianos, pegan como no cristianos, se gozan siendo así, amados hermanos, lo más probable es que no conozcan al Señor de verdad. Pero hay otro grupo, y es a estos que yo quiero hablar, que han aprendido a vivir en dos mundos. Han aprendido a cambiarse de uniforme, inclusive a cambiarse de pensamiento. Y tienen contacto con los dos mundos. Yo también, yo trabajo allá afuera, tengo amigos que no son creyentes. Yo no soy de aquello, no, tú no sos creyente, yo no te hablo. No, tengo un montón de amigos que no son creyentes. Ya les presenté el evangelio, no quieren nada con el Señor, pero no por eso yo voy a expulsarlos de mi vida. No, algunos son buenas personas, buenos compañeros, hemos hecho un par de negocios buenos con ellos, entonces los mantengo, pero entiendo yo que el hecho de que pueda yo negociar o pueda yo hablar con estas personas no hace que yo pueda convivir y pueda compartir mi vida haciendo lo que ellos hacen, porque por eso tuve problemas antes. Por eso tuve una vida difícil antes, por no hacer lo que Dios quería que hiciera. Fíjense que el libro de los Jueces, amados hermanos, es un tiempo que comienza con la muerte de Josué y termina con Samuel, más o menos como 300 años, donde Dios levantó hombres específicos, hombres y mujeres, porque también levantó mujeres, para que liberaran a Israel. Entonces, Israel estaba como sectorizada, ¿verdad? Habían como, por decirlo así, como confederaciones o pueblos aparte. Y entonces en esos 300 años, más o menos, Dios levantó diferentes jueces. Y es que el proceso del pueblo, de la caída del pueblo o del círculo, del ciclo de vida del creyente era, primero estaba cerca de Dios, vivía en paz, porque Dios estaba con ellos y vivía en prosperidad. Amados hermanos, mire, si Dios está con usted, la Biblia enseña, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero vamos a salir adelante. Y si alguna vez tenemos algún tipo de pérdida, nosotros, la Biblia dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces sabemos que Dios tiene el control y nosotros podemos salir adelante. Pero cuando estamos bien con el Señor y comenzamos a descuidarnos, a alejarnos de Dios, comienza la presencia de Dios a permitir que lleguen problemas. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero por qué dice al abrigo del Altísimo? Porque Dios, amados hermanos, aunque esté en todo lugar, Él no nos quiere a nosotros en todo lugar. Dios es testigo de todas las cosas, porque hay cosas que Dios no quisiera que nosotros hiciéramos. Y entonces el pueblo comenzaba a apartarse del Señor. Y entonces al apartarse del Señor, amados hermanos, nosotros empezamos a perder el poder que nos permite, que nos ayuda a caminar bien. Empezamos a perder la fuerza. Mire, hermano, yo le puedo asegurar, usted comienza a dejar de leer la Biblia, usted comienza a dejar de orar, usted comienza a dejar de congregarse. Amados, mire, poco a poco, su fuerza espiritual que combate con su hombre carnal, comienza a desfallecer. Una vez, dos veces, no, yo solo voy a ir al culto tal, no, hasta que de repente encuentro cristianos que dicen, no, yo no necesito congregarme, porque yo oro en mi casa, y se les olvida lo que dice Hebreos 10:25, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, la orden del creyente es no dejar de congregarse. ¿Cuál es la orden del creyente? No dejar de congregarse. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para nunca dejar de congregarnos. Que nosotros seamos siempre encontrados en la casa de Dios. Entonces, cuando comenzamos a bajar el ritmo, nosotros empezamos a ver otras cosas.
Nosotros empezamos a tener oportunidad de contactarnos con otras personas y nos damos cuenta que esta gente parece que es feliz y no va a la iglesia. El domingo allá anda en la playa. Tal lugar se van para no sé dónde. Mira, tal fecha se van para donde sea. Y nosotros tenemos que ir a la iglesia. Y usted comienza a ver las cosas así. Comienza a ver desde la perspectiva de la carne y no sabe que Dios tiene para nosotros momentos especiales, tiempos de bendición y que puede abrir el espacio que nosotros necesitemos. Entonces, cuando nos alejamos perdemos fuerza y cuando perdemos fuerza, amados hermanos, cuando nos vamos alejando del Señor, Dios hace algo. Y aunque a usted le parezca, amados hermanos, que Dios no lo va a hacer, no, yo soy hijo de Dios, Dios nunca me va a desamparar. La Biblia enseña que sí. Oiga esto, mire lo que dice, por favor, ahí estamos en capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 2, dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, mire qué dice, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? A los enemigos, sino que serán azote para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cualquiera diría, no, Dios va a hacer todo lo posible para que yo no peque, para que yo no participe de otros dioses o que ponga a Dios algo arriba de él. Pero amados hermanos, la Biblia nos enseña ya en el capítulo 1 y 2 de Romanos que porque el hombre no atendió la voz de Dios, oiga esto, Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. O sea, Dios lo entregó a su propia mente. ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú te quieres perder con esto? ¿Tú te quieres meter en esa relación ilícita? ¿Tú quieres meterte en ese negocio incorrecto? Ok, entra. Y de repente, amados hermanos, se abre la puerta. Y usted dice, no, pues si no fuera de Dios, esto no me saldría. No, es que Dios ya se apartó. Y al apartarse Dios, entra en la acechanza del enemigo. Dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro y mío adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, que cuando nosotros estamos en el Señor, Satanás pasa alrededor. ¿Se comprende eso? No es que ya no pase. No es que no esté buscando oportunidad para hacernos caer. Pasa, mi hermano. Y siempre la cuerda se rompe o la cadena se rompe del eslabón más débil. Siempre es así. Y nosotros tenemos una cadena que tiene varios eslabones. Y todos me deben llevar a Dios. La lectura bíblica, la oración, el congregarme, el deseo de hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, son una cadena que nos tiene cerca de Dios. El apóstol Pablo dice que él busca asirse, es decir, agarrarse de aquello para lo cual Dios lo ha agarrado a él. Dios no nos ha tomado, Dios no nos ha salvado para que nosotros tengamos el estilo de vida que a nosotros nos da la gana. Él no murió en la cruz del Calvario para darnos plena libertad y que nosotros hagamos lo que nosotros querramos. No, hay un propósito en Dios, en nosotros. Eso no quiere decir que usted va a olvidar sus sueños. No, hermano. El que quiera ser médico, amados, doble rodillas y esfuércese. Y esfuércese y sea médico. Lo único que usted va a ser, un médico cristiano. Si usted es un abogado, esa combinación es difícil, mi hermano. Como abogado se lo digo. Estábamos hablando con un pastor hace mucho tiempo que quería yo poner un despacho jurídico ahí donde tenía la iglesia. Y entonces dije, no, voy a preguntar. Y me fui a la iglesia y hablé con el supervisor de misiones que en ese tiempo era también abogado. Y entonces me senté y hablando, ¿verdad? Mire, pastor, yo quiero pedirle su consejo. Perdón, Michael se llama el pastor. Y entonces me dijo, ajá, pastor, dígame. Fíjense que yo estoy con esta intención, y ya le conté.
y solo vi que agachó la cabeza, ¿verdad? Y así sacudió las cabecitas, ¿verdad? Ajá, dígame. Pastor, me dijo, somos abogados, me dijo. Y usted y yo fuimos abogados antes de ser pastor, me dijo. Tuvimos nuestra vida como abogados, me dijo. Sí, le dije. Y usted sabe, y con el perdón de todos los colegas de aquí, ¿verdad? Y los de allá. Usted sabe que los abogados somos ratas donde sea. Eso fue lo que él me dijo. Y nosotros a una persona favorecemos y a otra persona dañamos. Y eso así es. Y eso así es. Quiere decir que como pastor, yo iba a favorecer a un grupo de personas e iba probablemente a dañar a otro grupo de personas. Y el lugar estaba para poner un despacho, hermano. Pero yo me puse a pensar, ¿qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? Mire, cuando hablaba con mis amigos, el lugar se llama allá en El Salvador, Cara Sucia, allá en el departamento de Aguachapán. Un lugar de negocio increíble, amados. Cuando les contaba a mis amigos que eran comerciantes del lugar donde estaba, les brillaban los ojitos, ¿verdad? Les brillaba porque es un lugar de negocio increíblemente. Pero yo me puse a pensar, ¿y qué estoy yo haciendo? ¿Qué vine a hacer yo aquí? ¿Vine a poner un despacho? ¿O vine a servirle al Señor? Hablé con ella y me dijo, pues sí, yo te dije, me dijo. Y se apartó ese sueño. Porque, amados hermanos, nosotros debemos de entender, pues. Para usted quizás no sea el problema el ser abogado o su profesión, pero pueden ser mil cosas. Mil cosas que nos hacen a nosotros, nos hacen débiles. Hay amistades que nos hacen muy débiles. Oiga bien, por favor. Y hay amistades que a nuestros hijos los hacen muy débiles. Y si nosotros no los fortalecemos, van a sufrir. Y fíjense que después que el pueblo se alejaba de Dios, pues Dios se alejaba de ellos. Y dice por ahí en el capítulo 2 que Dios los vendía, o sea, Dios los entregaba a los enemigos. Y llegó un momento que el pueblo de Israel, después de haber conquistado la tierra, Israel vivía en catacumbas porque le tenía miedo a todos los vecinos, y los vecinos llegaban y le quitaban todo y los despojaban de todo. Después de ser el ejército más poderoso del lugar, era una nación que corrían, que huían. Y entonces después que ellos eran saqueados, que eran muertos muchos de ellos, que sufrían un montón, ellos se arrepentían y volvían a buscar a Dios. Y entonces Dios lo que hacía es que levantaba a un hombre o a una mujer para que esta persona dirigiera al pueblo, ganara la batalla contra los enemigos y los mantuviera cerca de Dios. Pero la Biblia dice que Dios estaba, oiga bien, Dios estaba con el juez. No estaba con el pueblo, porque el corazón del pueblo estaba con el juez, pero no estaba con Dios. Mire, estos jueces eran como héroes, eran guerreros que llevaban a la victoria al pueblo y eran escogidos de Dios. Entre ellos tenemos a Jefté, tenemos a Sansón. ¿Se acuerda usted de Sansón? Él tenía una fuerza increíble, solo Dios se la hubiese podido dar así. En total fueron 12 jueces y estos jueces liberaron en su tiempo a Israel. Pero como Israel estaba empecinado en tener una vida pecaminosa, cuando el juez moría, Israel volvía a entrar al mismo ciclo. Ahora, Dios no nos ha levantado un héroe en cada lugar. Dios nos mandó a Jesucristo a morir por nosotros. No llegó a conquistar con espada. Él vino a pagar el precio que nosotros le debíamos a Dios por la ofensa que le habíamos dado. El Señor Jesucristo nos vino a salvar. Y al nosotros estar en Cristo, nosotros no tendríamos por qué entrar a ese ciclo de decadencia. A entrar a ese ciclo que tarde o temprano vamos a disminuir nuestra vida cristiana hasta llegar a un punto de que prácticamente se anula y después en medio del sufrimiento tener que venir al Señor y volverle a clamar y Dios va a tener misericordia y viene Dios y nos va a volver a levantar y luego vamos a entrar otra vez en el ciclo. No,
Usted y yo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Él nunca va a morir. El pueblo se perdía cuando los jueces morían. Cristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y mientras nosotros estemos en Cristo, no tenemos por qué ver pérdidas espirituales en nuestra vida. No quiere decir eso que vamos a, como de repente se escucha por allá, venga el Señor y Dios lo va a prosperar. No, venga el Señor y ríndase al Señor. Que prospere primero su alma, que prospere primero su mente, para que usted esté preparado para enfrentar los momentos difíciles y los momentos de bendición. Y muchas veces los momentos de bendición se vuelven momentos difíciles, porque a veces algunos hermanos, bueno, no tenemos para ir a otro lugar, vámonos para la iglesia. ¡Qué tremendo, amados! No, venir a la iglesia tiene que ser una fiesta, tiene que ser un encuentro precioso con Dios. Y entonces, amados hermanos, no tenemos nosotros por qué tener esa vida cristiana inestable, sino que por el contrario, entre más nos acerquemos a Dios, más fortaleza tendremos del Señor. No hay manera, amados. Podrá el enemigo combatirnos, podrán las tentaciones, porque nuestra mente ha sido renovada, nuestro cuerpo no. O sea, nuestra alma ha sido renovada, nuestro cuerpo y nuestra mente no, brother. Los mismos malos pensamientos que teníamos antes son los mismos que llegan a nuestra mente. ¿Sí o no, brother? ¿O solo a mí me pasa? Las mismas picardías de repente llegan, vuelven a llegar. Y usted está ahí y hasta de repente reacciona. No. Y reacciona porque el Espíritu de Dios está en usted. Si no, no reaccionáramos. Y por eso, amados hermanos, en lugar de tener esa sube y baja espiritual, mantengámonos tomados de la mano con el Señor. Y por eso es que Pablo dice, dejando lo que queda atrás, me enfoco en lo que está adelante, porque muchas cosas que dejamos atrás y que de repente nos vamos a dar un vistazo, ¿verdad? Voy a ir a ver a la fulana o al fulano, le voy a hablar, le voy a mandar un texto, le voy a mandar un saludo a fulano. Usted sabe, amados hermanos, que hay personas, voy a ocupar una expresión que una hermana de la iglesia allá en El Salvador decía, hay personas que nos pueden, pastor. ¿Nos pueden qué? Nos pueden distraer, que nos pueden hacer caer, amigos que nos pueden hacer caer, amigas que nos pueden hacer caer, actividades que nos pueden hacer caer. Amados, y toda actividad pecaminosa que usted entra a su mente, golpea su corazoncito y su corazoncito se queda golpeado. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Si de repente usted está en esa situación, mi querido hermano, está en que sí, que no, y que en la noche ya nadie me ve, y de repente, quizás la mayoría no pasa nada de esto, pero de repente en la noche, cuando tengo nadie cerca, agarro mi teléfono, agarro mi iPad, y de repente, una película pornográfica, no hay problema, pornografía. No le hago mal a nadie, solo yo veo. Eso corrompe nuestra mente, corrompe nuestro corazón, corrompe nuestras relaciones pasadas, presentes y futuras. Destruye nuestra mente. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo de tantas cosas que nos pueden distraer. Amados, si usted quita los ojos del Señor, que ya nos salvó, si usted quita los ojos de todo lo que Él nos ha traído, de la vida cristiana. Por eso Pablo decía, yo trato de asir, es decir, de agarrar aquello para lo cual Dios me ha agarrado. Entonces el propósito de Dios para mí es crear a Cristo en mi corazón, es multiplicar mi carácter como el de Cristo. Y entonces yo tomo ese propósito con la determinación de llevarlo a cabo. Y entonces yo trabajo para eso. Hay hermanos que están trabajando para hacer dinero y está bien y los felicito y todos tenemos que hacer eso porque la vida es mejor con dinero y eso yo les digo, es mejor con dinero la vida que en lugar de no tenerlo. Pero no puede ser eso el enfoque. Usted tiene que enfocarse a que su vida espiritual también crezca. No pierda su tiempo
Porque de lo que le vamos a dar cuenta al Señor es que en qué usted y yo utilizamos el tiempo. Ya nuestra salvación ha sido pagada en la cruz del Calvario. Pero ya que soy salvo, ¿a dónde pongo yo mi mirada? La carta a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Usted no necesita héroes, amados. Ya tenemos uno. Uno que no muere y uno que dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Ese es nuestro héroe. Ese es nuestro juez, que nos mantiene siempre unidos a Dios, siempre unidos a su gracia, siempre unidos a su misericordia. Y cuando vengan momentos difíciles, como estamos unidos al Señor, no hay manera que nos perdamos. No hay manera que caigamos. No hay manera, mis queridos hermanos, que el enemigo tome parte de su casa, porque su casa es de Dios. Así es que, amados, piénselo bien. Israel perdía la bendición porque descuidaba su relación con Dios. El cristiano pierde su bendición y su vida cristiana y de repente se aleja, porque qué difícil es, ¿verdad? Eso, gracias a Dios, hasta este día no me ha pasado. Pero como dice aquel, yo no sé mañana, pero hasta este día. Pero he visto gente que de repente se aleja, pues oye alabanzas, oye sermones, y de repente las alabanzas y los sermones comienzan a perder sentido. Y cada vez son menos alabanzas o menos sermones, o lo que es peor, oye los sermones, pero los sermones ya no entran. Como decía un pastor, tenemos la Biblia marcada, pero la Biblia no ha marcado nuestros corazones. Y entonces nos desviamos, y eso, amados hermanos, no tiene más que un momento de dificultad. Y cuando ya estemos bien metidos en esa dificultad, ahí vamos a tener que clamar otra vez para que Dios nos saque. Y la cuestión es que las dificultades llegan, amados, por supuesto, si son necesarias, pero las dificultades que Dios nos manda son unas que apenitas podemos sobrellevar. ¿Sabe por qué? Porque vienen hechas a la medida de nosotros. Vienen hechas exactamente para nosotros. Y yo le digo, la mayoría de veces no hay necesidad de que Dios nos ponga camisas de fuerza, amados. De que Dios nos ponga limitaciones. No hay. Usted tiene que aprender a manejar la escasez, la abundancia, la enfermedad, la salud. El momento que me decía alguien, pastor, es que me siento solo, estoy solo, me dijo. Hermano, pero no se preocupe. A veces la soledad es buena, tranquilo. Aproveche para ordenar su vida. Aproveche para examinarse usted solo sin que alguien le esté diciendo nada y trate de mejorar. Dios le está dando este tiempo. Usted no necesita a nadie más, porque usted sabe que una nueva relación son nuevos problemas. Y mejor acreciente su relación con Dios para que su vida personal, su crecimiento espiritual, vaya, amados hermanos, con fuerza al Señor y no tengamos caídas que lamentar. Pasen, por favor, pongámonos en pie, iglesia. No sé cómo se encuentra usted, pero eso, amados hermanos, de estar pidiendo a cada momento que Dios nos mande a alguien, que Dios nos saque del hoyo otra vez, que Dios nos libre de esto en que nos metimos, del problema en el que nosotros mismos nos metimos, de las situaciones que nosotros mismos provocamos. Tener que volver a ir, Señor, y sentimos que el dedo santo nos señala y nos dice, yo te dije, ¿verdad? Porque al principio Dios nos puso tropiezo para que no hiciéramos las cosas. Pero tanto era nuestro deseo, tanto era, que de repente Dios dice, ok, tú lo quieres, tú lo tienes. Y no hay cosa peor que nos pueda pasar, que Dios nos conceda a nosotros lo que Él no nos quiere dar. Y nos lo dé por nuestra terquedad. Porque si Dios no quiere, óigame bien, si Dios no quiere que usted tenga algo, si Dios no quiere que en este momento a usted le pase algo que usted quiere, es porque no estamos aptos para que eso llegue o para que eso pase.
abrace la voluntad de Dios. Hermano, abrace la voluntad de Dios. Si hoy no se le concedió algo, dele gracias a Dios. Y aunque usted piense que lo necesita, amados, más necesitamos a Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Y sabe de dónde viene ese contentamiento? De que Dios tiene el control. Vamos a cantar con nuestros hermanos y luego vamos a tener un tiempo de oración.